Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este encuentro de este espacio de charla. Hablemos de la muerte. Es un tema que es complejo, es un tema que me resulta complejo de comenzar a hablarlo desde un lugar que sea bien abierto y que no toque mucha sensibilidad de nadie, porque a veces hablar de la muerte empieza a tocar puntos y empieza como a abrir heridas a veces, recuerdos que tenemos o sensaciones o duelos no elaborados. Entonces se vuelve un tema bastante sensible. Pero la muerte es parte de la vida, es por lo primero que necesitamos comenzar a abordarlo. Lo que pasa es que es un tema, una energía, es parte de la vida, pero no queremos aceptarla. Es como la muerte está asociada con el dolor, está asociada con la pérdida, está asociada con el sufrimiento. Entonces esas asociaciones que tenemos cada vez que hablamos de la muerte o no hablamos de la muerte es porque no queremos que esa etapa llegue. Pero esa etapa va a llegar, la muerte la vamos a encontrar en una etapa, en un camino de nuestra vida y nos vamos a encontrar con desde mi percepción, lo voy a hablar desde mi experiencia, desde mi percepción. Existe un ángel de la muerte, que ese ángel de la muerte, como nuestro ángel de la guarda, cada uno de nosotros tiene un ángel de la guarda, entonces hay un ángel de la muerte. Ese ángel de la muerte que se encuentra a nuestra izquierda a 1,5 metros de distancia, es el ser más hermoso y más amoroso que existe. Entonces cuando llega esa etapa de la muerte, este ángel se acerca y simplemente nos toma de una mano, y nuestro ángel de la guarda nos toma de otra y nos invita a ir hacia el hogar, de nuevo a nuestro hogar. Cuando ese ángel se acerca, que nos empieza como a contar, porque pasa que antes de la muerte hemos tenido como muchos encuentros, como sensaciones, hay como de repente como sueños o como premoniciones, hay como todas sensaciones de que hay un montón de cosas que tengo que prepararme para soltar, para entregarme, que tengo que prepararme para dejar como de alguna manera como todo en orden. El acto de morir es un acto, si nosotros estamos en estado de presencia, de conciencia y donde estamos habitándonos realmente, es un acto que es entregarnos, es un acto de entrega, es un acto de soltarnos, de dejarnos ser. Es como cuando la mujer va a parir. El parir es un acto de entrega, es un acto de apertura, de rendirnos a la experiencia, de rendirnos al momento. O por ejemplo, cuando vamos a hacer el amor, el hecho de conectarnos hacia lo que sería un orgasmo es también entregarnos, es rendirnos, es dejar que el momento suceda y no hay nada que podemos hacer más que vivir esa experiencia. Entonces ese pasaje de un lugar hacia otro puede ser sumamente amoroso, puede ser sumamente dulce, puede ser simplemente envuelto en el amor y en la conciencia, o puede ser doloroso desde la resistencia que cada uno de nosotros ponemos. Si cuando estoy en ese transitar, de que sé que es mi momento, de que sé que es tiempo de partir, pero me resisto porque tengo miedo, y esos miedos van a depender de las creencias también que tenga instauradas. Entonces cuando yo les cuento esto del ángel, porque es mi experiencia de lo que yo he visto, de lo que yo he sentido, de lo que yo he vivenciado. Entonces es también una creencia, porque es la energía manifestándose. Entonces lo que percibo de esa energía de muerte es ese ángel que tiene esa forma, esa luz, ese amor, esa conexión y esa protección. Pero si estuviese dentro de algún tipo de dogma en el cual lo que me hubiesen enseñado es que la muerte es incierta y puede ser peligrosa porque no sé dónde voy a ir después. En esto dentro de la cultura católica se nombra el infierno, el cielo, el purgatorio. Y eso genera creencias.
Entonces cuando estamos dentro de un ámbito dogmático, donde se nos enseña que debemos cumplir mandamientos que a veces son hasta imposibles de cumplir, pero que de alguna manera, si me arrepiento de mis pecados, de las cosas que supuestamente he hecho mal, bueno, con suerte iré al purgatorio. Pero el purgatorio tampoco es un lugar muy amoroso, sino que es un lugar donde padecerás y vivirás aquello que has creado, donde la percepción que empezamos a tener de esto es que siempre hay alguien que nos está juzgando y siempre hay alguien que nos está sentenciando por cada una de nuestras acciones. Entonces, dependiendo de esas creencias que vamos teniendo, cuando alguien muere o cuando nos acercamos a la muerte o tenemos un encuentro cercano con la muerte, sucede que aparece el miedo y aparece la resistencia. Porque si yo me muero, ¿a dónde me voy? Quizás al infierno, por la eternidad, al purgatorio, quién sabe hasta cuándo. ¿Quiénes pueden ir al cielo realmente? Entonces, como todo esto genera muchísima controversia interna. Entonces, si yo creo en el infierno, esto lo voy a estar creando en esos momentos donde no me voy a poder entregar para simplemente vivir la experiencia de transitar de un lado hacia el otro, sino que voy a tener tanta resistencia, mi cuerpo va a estar tan contraído y voy a tener tanto dolor de que no me quiero ir porque tengo miedo de lo que me pueda pasar después. Y esa creencia que queda como en el inconsciente de que voy a recibir castigo porque no he sido lo suficientemente bueno, porque no he hecho las cosas bien, todo esto va quedando en nuestro inconsciente. Entonces decimos, bueno, mejor ni hablo de la muerte. Y entonces también están estas expresiones, exclamaciones, pobre, se murió, o el cáncer le ganó la batalla, como si el morirse fuese un castigo y el vivir fuese la victoria. Miramos la muerte como qué terrible, pobre, qué joven que era, o en la situación en la cual partió, qué terrible. Y no vemos que en verdad estamos simplemente cambiando de forma y que venimos a vivir lo que venimos a vivir. Y lo que vivimos es parte de la experiencia humana. Cuando nosotros nacemos, en el momento del nacimiento también es una muerte. Porque en el momento en el cual nosotros estamos saliendo del vientre de nuestra madre, dentro de ese mundo de agua, de ese mundo contenido, donde no tenemos conciencia de nosotros mismos, sino que estamos en un proceso de simbiosis, somos como un todo. Entonces de repente siento el impulso, porque quien inicia el parto es el bebé. De repente siente el impulso de la vida. Y como no hay conciencias, dogmas, creencias, siente el impulso hacia la siguiente vida y simplemente empieza a hacer el movimiento y empieza a pujar y busca la vida. Y es una muerte porque desde el lugar donde estaba, donde tenía todas sus necesidades cubiertas, tiene que aprender a respirar, tiene que aprender a succionar, a tragar, a digerir y todo lo que implica este mundo. Fue una muerte porque ese otro mundo lo tuvo que dejar. Y cuando nosotros hacemos el pasaje de este mundo al siguiente, donde tenemos que dejar este cuerpo, porque este cuerpo es prestado, es igual. Cuando tomamos este cuerpo dentro del vientre materno, que se va formando nuestra alma, en el momento en el cual, en el primer aliento de vida, cuando salimos, se fusiona el alma con el cuerpo. Y en esa fusión, donde la vida nos está diciendo que sí, y nosotros le estamos diciendo que sí a la vida, también tenemos el regalo del libre albedrío. La libertad de elegir, la libertad de experimentar, la libertad de cada decisión. Y cada decisión que tomamos va construyendo nuestra realidad y va construyendo nuestra vida. Y nosotros vamos a morir de la manera en la cual hemos vivido. Si he vivido con plenitud, con goce, con disfrute, si he vivido construyendo, en ese pasaje hacia la muerte va a ser seguramente de la misma forma. Por ejemplo, alguien que
ama bucear y que nada siempre con tiburones, y quizás su muerte sea por un incidente con un tiburón, pero así es como vivía. O alguien que le gusta hacer a la delta o paracaidismo, o que le gusta correr en carreras, o sea, lo va a hacer siempre y entonces va a morir como ha vivido, porque es parte de la experiencia de la vida. Cuando morimos por enfermedades que son muy fuertes, en esas resistencias a veces, es que nos hemos enfermado a lo largo de nuestra vida, de acuerdo a la visión que tenemos, de acuerdo a los vínculos que generamos, a las decisiones que tomamos, a cómo nos alimentamos. Son un montón de cosas. Cuando alguien dice, bueno, justo se me despierta hoy una enfermedad terminal de la nada, no es de la nada, es de todo lo que fuimos creando y todo lo que fuimos construyendo. Pero ese momento en el cual se despierta un cáncer, por ejemplo, no es un castigo, porque a veces también se vive como un castigo. Es la creación de cómo hemos vivido y qué requiere la responsabilización. El cuerpo está resolviendo el conflicto que emocionalmente yo no resolví. El cuerpo está resolviendo el conflicto que desde mi mente, de mi psiquis, de mis traumas, de mis dolores no resolví, no me responsabilicé. Tuve el tiempo suficiente de hacerlo, no lo hice, mi cuerpo resuelve el conflicto. Y si tengo que atravesar esta situación, no significa un castigo, y la muerte tampoco significa un castigo. El morir es porque en ese momento iba a ser así. En ese momento, es como el momento en el cual la vida, la siguiente vida, puja, como cuando estamos dentro del vientre materno, que de repente la vida puja y tengo que seguir ese impulso. Está este otro momento en el cual está la muerte pujándome para darme la vida. Y cuando vivimos sin conciencia de la muerte es cuando aparece el sufrimiento. Porque tener conciencia de la muerte implica que yo no sé cuánto tiempo voy a estar vivo, no sé cuánto tiempo voy a estar aquí. Y como yo no sé esto, entonces lo maravilloso de la conciencia de la muerte es que en este momento, aquí ahora, en esta charla, voy a dejar lo mejor de mí en este instante, porque yo no sé si dentro de un rato no me voy a morir. Entonces lo que yo elijo de esto de vivir con conciencia de la muerte es que si me muero dentro de un rato y di esta charla, que el recuerdo que quede y lo que yo deje, el registro que deje, sea lo mejor de mí. Y si vivimos desde este lugar donde cada acción la hacemos desde la mejor versión y la hacemos desde el alma, desde entregarnos con el alma, de ser esa luz que nos habita, desde dar nuestro propósito, el día que llegue el momento de partir, nos vamos a poder soltar y nos vamos a poder entregar. ¿Por qué? Porque no nos quedan cosas pendientes. El hecho de que cada vez que me voy a dormir, entonces hago como un repaso. Bueno, mis hijas son grandes, viven cada una en su casa, entonces un repaso, a ver, no he visto tal, es como, bueno, es como si me genera como esa sensación, le tengo que decir que la amo y tengo que decir que estoy orgullosa de ella y tengo que expresarle desde un abrazo, porque mañana no sé si me voy a despertar, porque tengo conciencia de la muerte. La conciencia de la muerte nos hace tener la capacidad de poder observar que si esto no me está dando paz en este momento, este vínculo que estoy construyendo, esta situación que estoy viviendo, entonces tengo que resolverlo. Y tengo que resolverlo lo antes posible. Tengo que sentarme, meditar y ver cuál es la solución. Porque puede ser que mañana no esté. Y voy a dejar todo pendiente. Porque cuando tengo todo pendiente, todas las veces que no dije te amo, todas las veces que no abracé, todas las veces que no pedí perdón, todas las veces que no me disculpé, todas las veces que no reconocí mis errores, estos son pendientes. Entonces va a ser más difícil transitar de aquí para allá. Dejarme soltar, dejarme ir en esa experiencia. Pero cuando miramos y entonces cada noche al dormir es como hacemos como un repaso, ¿puedo morirme en paz? Sí, puedo morirme en paz. No es que quiera morirme,
pero va a suceder, va a suceder. Nadie no va a morir. No existe nadie que no vaya a morir. Todos vamos a morir. Pero el punto es, ¿puedo hacerlo? ¿Puedo lanzarme? ¿Puedo vivir esta experiencia con conciencia? O es como, no, todavía no, porque una cosa es ver que me quedan un montón de cosas por vivir. Porque sí, nos quedan siempre un montón de cosas por vivir. Como si a mí me dieran 3 vidas más, las uso todas. Como en este momento. Sí, 300 años puedo vivir. Los uso los 300 años. Pero claro, siempre va a haber algo pendiente por vivir nuevo, algo nuevo por crear, una nueva experiencia, un nuevo proyecto, un nuevo sueño, algo más por descubrir. Pero eso sería hacia adelante. Es desde donde estoy viviendo, mi día de hoy y hacia atrás. ¿Está todo en orden? Si está todo en orden, entonces puedo sentir que estoy en plenitud desde que dejé todo en orden, de que no me quedan abrazos pendientes, o no me quedan escuchar charlas pendientes, o no me queda el hecho de, tuve la oportunidad de probar esto y lo probé, tuve la oportunidad de disculparme, la oportunidad de responsabilizarme, la oportunidad de empezar de nuevo, porque todos nos equivocamos, porque es parte de ser humano y nos vamos a equivocar muchas veces, pero la equivocación la miro y entonces aprendo. Y cuando vivimos con la conciencia de la muerte, que es el regalo maravilloso que tenemos en la vida, esa conciencia de que esto no es para siempre, nada es para siempre, sino que esto es una instantánea, y en esa conciencia es donde vamos a encontrar el placer y el disfrute. En la charla anterior, que era el arte del éxtasis, donde hablábamos de la meditación y de habitar esa meditación, y desde ese espacio, el arte del éxtasis también es la muerte. Porque si yo no tuviera la conciencia de la muerte, no podría tener la conciencia del placer, ni la conciencia del éxtasis, ni la conciencia de entregarme realmente a vivir hoy. Todos decimos esta frase, bueno, vamos a vivir hoy estamos vivos, mañana no sé. Pero es como tan sin apropiarme realmente, sin hacerlo carne, sin vivirlo en el cuerpo, lo que esto significa. Significa que quizás me cuesta dormir y mañana no esté aquí, despierte en otro lado. Y eso va a generar de que lo voy a poder hacer, voy a poder pasar de aquí para allá, livianamente, desde el goce y desde el disfrute. ¿Qué sucede cuando estamos como atravesando una muerte de un ser querido o estamos transitando nuestra propia muerte? Así como está el arte de vivir, también está el arte de morir. Y aprender a morir es fundamental. Pero nosotros tenemos que ver que en realidad la muerte ocurre en muchas ocasiones. Y esa muerte de un vínculo, cuando te separas, la muerte, te despiden de repente del trabajo, listo, te quedaste sin trabajo, es una muerte. Esos momentos en los cuales que es como caída libre y no sabes a dónde vas a caer. Y esa sensación de vértigo de que ahora no sabes qué vas a hacer. Y si te entregas a vivir esa experiencia, va a pasar. Va a doler, pero va a pasar. No puedo negar el dolor ni la tristeza. Tengo que abrazar el dolor y la tristeza, sentirlo, experimentarlo. Pero si siento dolor y tristeza por la situación que estoy viviendo, en el momento en el cual lo estoy viviendo, y la abrazo completamente, no va a haber sufrimiento. Porque el sufrimiento es cuando yo estoy tratando de evitar ese dolor. Y entonces poder como abrazar esa muerte en ese momento y abrazar ese dolor que siento. Porque cuando alguien se muere, me duele a mí, que soy la que queda aquí y que tengo que aprender a vivir la vida ahora sin que esa persona esté. Esa persona se va y cambia completamente la vida, porque esa persona ocupa un lugar en el círculo de la vida. Si es una pareja, si es un padre, una madre, un hijo, ocupaba un lugar especial.
Y ese lugar especial que ocupaba ahora ya no va a estar. Y entonces, ¿qué implica? Que yo tengo que aprender a vivir de nuevo. No es algo que se supera, es algo que se aprende a vivir de nuevo. Y que tengo que aprender a vivir con su ausencia. Y aprender a vivir con su ausencia implica que voy a pasar por muchos estados. El proceso del duelo tiene muchos estados. En el proceso del duelo, primero que nada es el shock. Cuando de repente se murió. Es como paralizado, como no, es como no puede ser, como empiezan a pasar un montón de cosas y es como ese shock. Luego que ese shock pasa, que el duelo le lleva a cada quien lo que cada quien tiene de tiempo para elaborar. No podemos decirle a alguien, ay, estás tan triste y ya pasaron 2 años. Y pasaron 2 años y tiene derecho a sentirse tan triste como si fuera el primer día, porque está elaborando el proceso del duelo, que no hay un tiempo. Cuando nosotros pasamos de ese shock, después viene el enojo. Y el enojo es lo que maravillosamente nos hace movernos del lugar. ¿Por qué? Es el enojo con la vida, o con Dios, o con una persona, o con el médico, o con si alguien chocó, con el que hizo tal cosa. Aparece el enojo. Pero el enojo es parte fundamental de ese proceso de duelo porque es lo que va a acompañarme a moverme del lugar. Luego que pasa el enojo, la tristeza. Y ahí, en esa etapa de la tristeza, es cuando ya pasó más tiempo. Entonces es como las personas tendemos a acompañar en las situaciones más recientes. Por ejemplo, hace una semana, 3 días, o 2 semanas, o el primer mes, es como que estar ahí. Pero está el shock y después está el enojo. El tema es que cuando después viene la tristeza, que quizás pasaron 6 meses y recién está entrando en contacto con lo que pasó. Porque recién quizás está pudiendo elaborar lo que sucedió. Entonces es como, ese es el momento en el cual generalmente los que acompañaban ya no están. ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo, porque ya aprendió. No, todavía no he aprendido porque todavía me queda un largo recorrido, transitar la tristeza. Y en ese transitar la tristeza, porque en el momento que pasa, es como cuando alguien se va de viaje, las primeras semanas yo no voy a extrañar su voz, su piel, su olor, lo que hacíamos. Es como, tengo que aprender y tengo que resolver un montón de otras cosas. Va pasando el tiempo, y por ahí pasaron 7 meses, y de repente entra como la añoranza y entra como ese sentimiento de extrañar tan fuerte y tan profundo. Y ese extrañar, a veces las personas tienen miedo de experimentarlo. Entonces en ese miedo a experimentarlo es como, mejor me evado, mejor busco otra cosa, porque no, es como que no puede ser que yo esté sintiendo esto ahora. Sí, es el momento en el cual eso comienza a suceder, porque va pasando más tiempo. Y el poder acompañar a alguien en un proceso de duelo es poder acompañar desde el silencio muchas veces. Y no decir frases estúpidas como, ay, bueno, pero no llores porque no lo dejas ascender, o como el tiempo lo cura todo, ay, tienes todo, ya vas a rehacer tu vida. Es como realmente hacer silencio, callarse la boca. Porque se escuchan muchas frases estúpidas, sobre todo en los velorios, intentando que los familiares no lloren o que se sientan mejor. Ay, no, que se sienta como se sienta. Que hay personas que ni siquiera se dan cuenta de que su ser querido está muerto. Es como una disociación tan grande. Esto no me está pasando, no, idea. Como no hay conexión. Como si le estuviera pasando a alguien más. Y puedo hablar y puedo reírme, y entonces el resto dice, ay, pero cómo se ríe, pero cómo habla, pero cómo hace esto, porque está en shock, porque todavía no ha elaborado la situación que está viviendo.
Entonces acompañar desde la misericordia, acompañar desde la compasión, acompañar desde el silencio, desde la escucha, desde el abrazo, incluso desde el espacio, de brindarle el espacio suficiente, porque al comienzo es como todo el mundo quiere acercarse, pero cuando pasa el tiempo es como ya no hay tanta gente, y es como allá, cuando pasó el tiempo en la tristeza, ahí es cuando se necesita más acompañamiento que cuando es aquí todo tan reciente. Porque el shock y luego el enojo son como movimientos donde no contacto realmente con eso, sino que contacto con eso cuando pasa el tiempo. Cuando el tiempo, a veces es un año, a veces hay personas que contactan con eso 2 años, depende, porque depende de cada uno, depende del proceso, de la elaboración que cada uno haga. Y en esto de somos pareja, perdimos un hijo. El reinventarnos es sumamente duro y sumamente difícil, pero es parte también de poder empezar como a hablar. La mujer y el hombre tienen cualidades diferentes, lo que es la energía femenina y lo que es la energía masculina. Y tenemos distintas formas de procesar el duelo. No somos iguales. Las mujeres, cuando estamos en nuestra energía femenina, tendemos a llorar, porque lo podemos expresar. Lloramos, hablamos, y en ese hablar, y en ese llorar, y en ese entregarnos a vivir lo que sentimos, elaboramos nuestro duelo desde ese lugar. El hombre, como es más de acción, tiende a accionar. Quizás lo que hace trabaja más. Quizás lo que hace tiende a hacer más cosas, sale a correr. ¿Por qué? Porque empieza como a drenar el dolor desde la acción. Entonces cuando la pareja está atravesando esto, muchas veces pasa que él no puede contactar con el llanto y ella no puede creer que él siga haciendo cosas. Entonces el dolor que sienten por esa pérdida lo que empieza a generar es como ataque. Uno empieza a atacarse al otro porque no están pudiendo como comprender que sí estamos elaborando el duelo, pero lo estamos elaborando de manera diferente. Entonces, ¿qué implica? Implica que en la elaboración del duelo, cuando estamos en pareja, necesitamos complementarnos, no atacarnos, no separarnos, sino que el complementarnos es, si la mujer mira su forma de elaborar el duelo, entonces bueno, salgamos a caminar, porque desde el caminar a mí también me va a venir bien la acción para no quedarme ahí en ese lugar inamovible, solo llorando, solo sintiendo. Me va a hacer bien salir a caminar contigo y tú estás haciendo una acción. Y el hombre tiene que permitirse simplemente hablar del dolor que siente, hablar de lo que en este momento le está pasando y permitirse llorar. Entonces cuando nos movemos del lugar y uno va hacia el lugar del otro, entonces podemos ahí encontrar un punto de conexión y hablar de la muerte. Porque a veces pasa que ya no quiero más sentir este dolor, pero si yo no lo hablo, lo estoy negando y no estoy abrazando ese dolor. Porque ese dolor, aunque no parezca, es tierra fértil que me va a permitir crecer en otro ámbito. La muerte, no importa qué tipo de muerte sea, porque pues física, emocional, de vínculo, de lo que sea, de un ser, de una situación, es tierra fértil. Y en realidad de la muerte surge el nacimiento y del nacimiento la muerte, y estamos permanentemente en este viaje. Y es tierra fértil porque me permite crecer. Y acá es como esto, cuando acompaño a personas que han perdido un ser querido, una de las cosas que pasa es como, ¿cuándo me voy a volver a reír? O la culpa, porque de repente se descubren que se están riendo. Entonces comprender
por ejemplo, había una mamá que había perdido a su hijo ya hace un tiempo, entonces de repente un día se descubre riéndose carcajada con una amiga. Y a la vez le viene como un ataque de culpa, porque cómo después va a reírse después de haber vivido y experimentado la muerte de su hijo. Y es que la vida continúa, y es que estamos vivos y la vida continúa y tenemos que seguir viviendo. Y es aprendiendo a vivir a pesar de esa ausencia y seguir conectando con la felicidad. Tenemos también una asociación de que la felicidad es estar contento. La felicidad no es estar contento, porque estar contento es un rato. Estar contento es un instante, es un momento. Es como descubro un sabor nuevo y estoy contenta por lo que descubro, como hablo con alguien, como estoy contento por ese momento. La felicidad implica de que yo pueda sentirme en paz y pueda sentirme que voy realizándome a pesar de el dolor, a pesar de la ausencia, a pesar de una muerte, a pesar de que hay un montón de cosas que no me salen, a pesar de lo que cargo, a pesar de todo. Y es la actitud, porque si yo, a pesar de la situación que estoy viviendo, tengo la actitud de decir, voy a agradecer, aunque sean 5 cosas hoy, voy a agradecer porque estoy viva. Y esto de poder agradecer el hecho de que simplemente puedo abrir los ojos porque tengo la inteligencia suficiente para poder elegir y discernir, o porque tengo movilidad en el cuerpo, o porque tengo la capacidad de abrazar, la capacidad de encontrarme en la mirada de alguien más. Si empiezo a agradecer lo simple y lo sencillo, ahí es donde empiezo a contactar con la felicidad. Porque la felicidad es eso simple, y es que estoy viva. Y muchas veces pasa que cuando estamos en la terapia que me dicen, ¿y de qué me sirve estar viva si mi hijo ya no está? No es que te sirva o no te sirva, es que estás viva. Estás viva y estás acá y es para algo. Y el desafío es descubrir para qué. Y el desafío es transformar, generar la alquimia suficiente para transformar ese dolor en felicidad, para transformar ese dolor en servicio. En esto de acompañar los padres a otros padres, donde hay grupos donde los padres que han perdido hijos acompañan a otros padres en ese proceso de pérdida, y eso es la transformación, donde desde lo que vivieron y desde lo que aprendieron, porque aprendieron a vivir de nuevo, a pesar de la ausencia de ese ser, no quedaron ahí en el hastío, en el abandono, en la queja, sino que lo que hicieron fue transformarlo, y estas herramientas que a mí me sirvieron, las voy a brindar a alguien más. Todas estas herramientas que me fortalecieron y que pude continuar con la vida, las voy a brindar a alguien más. Y eso llena el alma, porque lo que estamos haciendo de esa manera es honrar la vida del que se fue. Esto de cuando alguien se va, es como el poder como comprender de que es necesario aprender a celebrar su existencia y hablar de las cosas que hacía, del legado que dejó, de reírnos de las cosas que eran graciosas, porque estamos honrando su vida, y su vida no fue inadvertida. Su vida dejó una huella, su vida dejó un legado, hay una presencia, y entonces en la medida en la cual recordamos y que seguimos honrando, entonces estamos reconstruyéndonos, aprendiendo que ese ser no va a estar en ese cuerpo, no va a estar haciendo las mismas cosas, pero ese ser va a estar en espíritu, porque ese espíritu es el que vemos en cada cosa. Por ejemplo, alguien que pinta un cuadro, entonces ya no está, pero cuando ves ese cuadro es como que te conectas con esas emociones, con esos detalles, con ese legado.
y esa presencia sigue estando, y puedo amarte, y puedo conectar con el amor, no con el sufrimiento. Porque si yo no aprendo a conectar con el dolor, que es lo que necesito abrazar, entonces me desconecto del amor también. Porque en esto de las muertes, no hablemos ahora de lo físico, sino que hablemos de las muertes en las relaciones, cuando un divorcio, cuando una separación. Esa muerte que se produce y entonces de repente es como cierro mi corazón porque no quiero volver a sufrir, porque no quiero volver a vivir esta experiencia de dolor. ¿Y qué pasa si sigo transitando mi vida sin volver nunca más a abrir el corazón porque tengo miedo de lo que pueda vivir o de lo que pueda sentir? No vivo. Y es como esto, que tenemos que abrazar el dolor y como sentir que duela lo que tenga que doler. Y estar dispuestos a pagar el precio del dolor. Porque si pagamos el precio del dolor, vamos a vivir el amor de manera plena, de manera expandida. El poder como mirar la muerte desde un lugar que sea amoroso, desde un lugar que me lleve a concientizarme de que este momento es único. Cada vez que te encuentras con una mascota y lo miras a los ojos, o viene y te lambe, te salta encima, es como disfrutas plenamente ese momento porque es único. Y disfrutas y te alimentas de ese momento, o con una pareja, o el simple hecho de que hay una flor y tiene un aroma espectacular. Hay una que se llama La Dama de la Noche, creo, que sí, da una flor cada no sé cuánto, sí, que tiene un aroma muy delicioso. Entonces, como es única ese momento, cuando abre, creo que abre una noche sola. Sí, una noche sola. Es como estar ahí, ¿no? Cuando la esperan, y es como deseando que abra, y cuando abre, una sola noche. Y me quedo ahí como sintiendo el aroma, el perfume, es único ese momento. No va a haber otro igual. Y luego muere. Y esa muerte valió la vida. Valió esa vida, valió esa espera, valió ese perfume, valió esa belleza y esa experiencia, porque esa flor no es la misma porque la olí. Y cuando se muere y simplemente se cierra, se lleva la experiencia de haber sido reconocida, de haber sido olida, vista, sentida, y me quedo con esa memoria internamente. Todo tiene sentido en la medida en la cual vivimos ese momento presente. Como siempre hablamos de vivir el presente, pero solamente podemos contactar realmente, habitar el presente cuando tomamos contacto de la muerte, cuando abrazamos la muerte, cuando la integramos a nuestra vida y cuando sabemos que es parte. Todos decimos, sí, en algún día me voy a morir, no sé cuánto, voy a más adelante, ¿cuándo? Y pero si no tengo más adelante, y si solamente tengo hoy, y si realmente tú supieras que te quedan 3 semanas de vida, ¿te puedes ir en paz? ¿O te quedan muchas cosas por resolver? Es como realmente 3 semanas tienes, es como hagan el ejercicio como de observar. ¿Puedo irme en 3 semanas? ¿Está todo bien? Sí, nos van a quedar cosas para adelante, ¿no? Proyectos, sueños, cosas que quieren, pero dentro de lo que hemos construido, de lo que hemos hecho, de lo que hemos vivido, ¿puedo irme? ¿Está todo en orden? Y entonces, si mi vida hoy está en orden, puedo vivir en absoluta libertad y entonces no postergo, porque lo vivo con responsabilidad. Pero todo esto del presente solo me lo trae la conciencia de la muerte. Solo cuando abrazo la muerte. La muerte no es un castigo, la muerte no es una experiencia negativa, es parte de la vida. Existe la vida porque existe la muerte, existe la muerte porque existe la vida, el yin y el yang. Uno sin el otro no son. Y cuando tomamos como esta conciencia de poder como observar qué creencias tengo con respecto a la muerte, cuáles son las cosas que creo, creo que después no existe nada, creo en la reencarnación, creo en el infierno, creo en el cielo, ¿en qué creo?
Porque de acuerdo a cómo sean esas creencias, también es como yo estoy creando mi realidad aquí ahora. Porque he hablado también con personas cuando han dicho, bueno, tal, ya que me voy a ir al infierno, ahora también mando cualquiera, total me voy a ir al infierno. Esa creencia del infierno hace que, total, ya voy a ir directo ahí, me mando cualquiera. Entonces como dejo todo desordenado y me lastimo y vivo mi vida como un suicida, porque no me importa, porque total me voy a ir al infierno. Pero cuando esa creencia cambia y se desarma esa creencia de castigo, se desarma esa creencia de infierno, de juzgamiento, y simplemente, ¿y qué tal si fuese otra cosa? Y si en verdad vas a vivir otra experiencia, ¿cómo sería? ¿Cómo te gustaría vivir esa experiencia? Si de verdad supieras que del otro lado es como la continuidad de este, porque ¿qué pasa? Nosotros dejamos este cuerpo que es prestado, no nos pertenece este cuerpo. Pero ¿qué tal si empezamos a mirar este cuerpo prestado como si fuese una casa que nos prestan para tomar vacaciones? Entonces, si me prestan esa casa para tomar vacaciones, cuando yo me vaya, lo mejor es que la deje en agradecimiento, mejor que cuando la recibí. Porque es como ese agradecimiento de devolver esa casa impecable, ya que pasé mis vacaciones ahí, es un agradecimiento. El cuerpo es lo mismo. ¿Qué pasa cuando me vaya? ¿Traté con cuidado, con amor, con respeto mi cuerpo? Cuando lo entregue a la Gran Madre, que se lo devuelva, que le diga gracias. Gracias por este cuerpo que me permitió vivir esta experiencia. ¿Cómo se lo voy a devolver? ¿Está cuidado? ¿Está tratado con amor, con delicadeza, con respeto para devolverlo de la mejor manera? ¿O lo he usado sin cuidarlo, sin prestar atención? Y desde el lugar que lo devuelvo no es desde el agradecimiento. Si comenzamos a cambiar esas creencias y comenzamos a observar que este cuerpo lo dejo, pero mis emociones, mis pensamientos, lo que es el cuerpo emocional, el cuerpo mental, están dentro del cuerpo espiritual y esto me acompaña. Entonces, el sufrimiento que yo tenga aquí, que lo puedo decir es porque tengo este cuerpo, me va a acompañar. Pues este cuerpo yo lo voy a dejar, el cuerpo no va a sufrir más. Pero el cuerpo emocional y mental de las cosas que yo no tengo resueltas, me van a acompañar, sea donde sea. Al limbo, al infierno, al cielo, a la siguiente vida. Esto va conmigo. Es mi creación, porque esto no termina. Porque somos infinitos. Porque somos eternos. Y la eternidad es muy eterna en la medida en la cual no me responsabilizo, porque la puedo pasar de fiesta, porque me responsabilizo y cuando me voy de este cuerpo, todo lo que se va en el cuerpo emocional, mental, espiritual, está alucinante, entonces voy a seguir construyendo. Pero ¿qué pasa si no tomo conciencia de esto? Y como en total dejo el cuerpo, que me importa, después ni me entero. Pero no me entero realmente. Es como empezar a tener como una visión un poco más amplia. No estoy diciendo que lo que estoy diciendo es la verdad absoluta, pues después se generan controversias. Lo que estoy diciendo y desde lo que estoy hablando es desde mi experiencia y desde lo que he vivido personalmente y desde las personas que he acompañado. Cuando acompañé a mi hermano, que se murió su hijo, fue una de las situaciones como más fuertes y más impactantes porque implicaba estar presente para acompañarlo en su dolor. Estar presente implicaba de que bueno, es momento de poner en práctica todo lo que ya sabes. Es momento de poner en práctica y es momento de honrar la vida. Y acompañarlo en su dolor, hacer silencio cuando es necesario, estar ahí para escucharlo, dejar que exprese lo que necesite y que a lo largo del tiempo vaya transitando su proceso de duelo, como sea que lo necesite transitar. Y luego, cuando vuelve a nacer su siguiente hijo, es como la celebración, la vida, la fiesta, el miedo a que pase lo mismo, como
todo lo que empieza, es como que nunca termina ese proceso. Y ese ser está presente siempre dentro del clan familiar y es recordado y es reconocido. Entonces es honrar su vida, es honrar su existencia y aprender a transformar el dolor, lo tenemos que transformar en amor. Porque cuando el dolor lo abrazamos, lo sentimos, lo vivimos, lo experimentamos y lo transformamos, el amor llega, se manifiesta. Y ese amor luego lo podemos brindar y lo podemos compartir. Y así nos seguimos enriqueciendo. No existe una persona que no viva la muerte de alguien cercano o la propia, una situación. No existe persona que no tenga que conectar con el dolor. Todos. Porque estamos vivos, vivimos situaciones que son dolorosas y que son fuertes. Pero el punto es, ¿qué hago con esto? ¿Realmente voy a transformarlo y que sea tierra fértil? ¿O simplemente me voy a quejar y me voy a transformar en sufrimiento? Porque puedo transformarlo y puede ser amor o puede ser sufrimiento, y esa es una elección, y todo eso va a depender del vínculo que tengamos con la muerte, que tiene que ser un vínculo sumamente cercano. Por eso es que este ángel que está a mi izquierda, 1,5 metros, está más cerca, porque está aquí permitiéndome compartir esto que les estoy compartiendo, es belleza también. Es belleza, es amor, es conciencia. Y entregarnos a vivir la experiencia de la vida implica incluir la muerte, para poder en algún momento entregarnos a vivir esa experiencia personal desde la muerte y que sea desde la belleza también. Bueno, es una charla que mueve, que genera un montón de cosas y si te gustó la charla, dale me gusta, suscríbete y síguenos en Instagram. Gracias.